Esto arrancó en el año 1986, podríamos decir así. Cuando llega una revista a mis manos, una revista muy marginal para aquella época, se llamaba Cerdos y Peces. Sí, me acuerdo. Sí, después de la época de Alfonsín, Sí, sí. que salían todos los medios muy transgresores, y esta revista era muy transgresora. Esta revista te enseñaba cómo escaparte de una cárcel, por ejemplo. Era tremendo. Y dentro de los artículos de esta revista, que era muy interesante, había un artículo que decía: las enfermedades no existen como tal, es decir, no existe como un mal funcionamiento del cuerpo humano, sino que las generamos nosotros mismos. Y había un nombre que decía Dr. Richard Hammer. Y cuando yo leí ese artículo me gustó muchísimo. Algo cambió en mí en ese momento. Yo tenía un concepto en relación con las enfermedades, más con el tema de nuestra familia, que había enfermedades, accidentes. Y a partir de ahí, a los 18 años, precisamente, comenzó a cambiar el punto de vista sobre las enfermedades, y me empezó a gustar todo el mundo de la descodificación biológica. Claro que en ese momento no se denominaba descodificación biológica. Simplemente se hacían mención a las 5 leyes biológicas que había descubierto este médico oncólogo alemán, que es el Dr. Hammer, pero no había ninguna información en Argentina de esto. Imagínate que para esa época no existían los celulares, tampoco existía internet. O sea, lo único que estaba a disposición eran las revistas como estas, por ejemplo, y nada más. O sea, después, cuando pasa el tiempo, ya en los años 90, 94 más o menos, cuando comienza la internet, allí sí empezaban a asomar algunos artículos, pero muy poco. Hasta que después fueron transcurriendo los años y ya sí había más material en internet. Pero ya había libros también que yo había adquirido mucho antes de que salga en internet toda esta información. Y bueno, y me cayó como anillo al dedo. Y después apareció la biología total de los seres vivientes, un concepto de Claude Sabat. Es un médico cancerólogo francés que descubre unas cuantas leyes descubiertas por él en los años 70 y las acopla, digamos, a las 5 leyes biológicas que descubre el Dr. Hammer. Y empiezo en el mundo de la biología total de todos los seres vivientes. Me empieza a gustar mucho, me empieza a picar el bichito de lo científico. Y bueno, y comienzo a tomar seminarios aquí en Argentina por primera vez en el año 2005, con un profesor que viene de Canadá. Y a partir de ahí tomo seminarios aquí en Argentina sobre la biología total de los seres vivientes. A partir de ese momento comienzo a estudiar lo que son las 5 leyes biológicas. Ya había material, inclusive en este curso se enseñaba todo lo que es las 5 leyes biológicas, y empecé a perfeccionarme en este ámbito científico. Comencé a dar conferencias, vi la posibilidad de poder llevar toda esta información, dado que yo estuve algún tiempo en los medios de comunicación. Aproveché esa impronta para poder difundir esto acá en Argentina. Y empecé a dar conferencias. Después comencé a grabar las conferencias. Y después comencé a colgar en YouTube las conferencias grabadas, que eran conferencias científicas. Al principio, conferencias de la nueva medicina germánica. Después, conferencias de la biología total de los seres vivientes. Y después, conferencias de la descodificación biológica de los síntomas y dolencias. Y después, mucho más tarde, las descodificaciones en vivo. O sea que es algo distinto, si bien ya hay una introducción científica a la conferencia, pero ya es algo mucho más directo. Más a lo práctico. A lo práctico, trabajar con el inconsciente de las personas para desprogramar la denominada enfermedad.